Comenzamos con los 7 sellos, con el septenario de los sellos, lo que va del capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1. Juan ahora va a hacer un análisis de la realidad a la luz de lo que pasa en el cielo. Lo que pasa en el cielo, capítulos 4 o 5. Bueno, ahora hace un análisis de la realidad. Los primeros 8 versículos del capítulo 6, que corresponden a los 4 primeros sellos, son la realidad de muerte del imperio. Los 4 vivientes que habían aparecido en el capítulo 4 son los que llaman ahora los 4 jinetes, que anticipan además a la bestia montada por la prostituta, que va a aparecer bastante más adelante en el capítulo 17. Tenemos primero la apertura de los 7 primeros sellos, lo que va del capítulo 6, del versículo 1 al versículo 17. Esta sección nos ofrece una descripción simbólica del contenido del libro sellado, lo que decíamos antes. La apertura de los 4 primeros es un grupo homogéneo que forma como una unidad que se expresa en un paralelismo literario en el que se repiten las mismas expresiones. Cuando el Cordero abrió, oí, ven, van a ver que se repite en las 4 veces. Luego Juan describe al caballo y al jinete, que son convocados por los cuatro vivientes. Las calamidades que se desencadenan por la apertura de los 4 sellos tienen una estrecha relación entre sí, ya lo vamos a ver. Los jinetes que personifican a esas calamidades son símbolos de una potencia conquistadora y de los males que se derivan de lo que son las potencias conquistadoras, que es la guerra, el hambre, la peste. Estos 3 males definen tradicionalmente los tiempos de desgracia. Guerras, hambres y epidemias aparecen una y otra vez a lo largo de toda la historia humana, al parecer debidas a causas naturales o por voluntad del hombre, especialmente las guerras, pero a los ojos de Juan son un juicio de Dios y un anticipo del juicio final. La descripción de los caballos está tomada de Zacarías, capítulo 1, versículo 8 al 11, y del capítulo 6, versículo 1 al 7. Leo Zacarías, capítulo 1, leo del versículo 7 al 17. El 24º día del 11º mes, que es el mes de Sebat, en el 2º año de Darío, la palabra del Señor fue dirigida al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, en estos términos. Yo tuve una visión durante la noche. Había un hombre montado en un caballo rojo. Estaba parado entre los mirtos que se encuentran en la hondonada, y detrás de él había caballos rojos, alazanes, negros y blancos. Yo pregunté, ¿quiénes son estos, mi señor? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, yo te indicaré quiénes son esos. El hombre que estaba entre los mirtos dijo, estos son los que el Señor envió a recorrer la tierra. Ellos se dirigieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y le dijeron, venimos de recorrer la tierra y hemos visto que toda la tierra está en calma y tranquila. Entonces el ángel del Señor dijo, Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo esperarás para compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales estás irritado desde hace 70 años? El Señor dirigió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Entonces el ángel me dijo, proclama esto, así habla el Señor de los ejércitos. Yo siento un gran celo por Jerusalén y por Sión, y estoy violentamente irritado contra las naciones seguras de sí mismas, porque yo estaba un poco irritado, pero ellas agravaron la desgracia. Por eso, así habla el Señor, yo he vuelto a Jerusalén con piedad, allí será reconstruida mi casa, oráculo del Señor de los ejércitos, y la cuerda de medir será tendida sobre Jerusalén. Proclama también esto, así habla el Señor de los ejércitos, mis ciudades rebosarán de bienes, el Señor consolará de nuevo Sión y elegirá otra vez a Jerusalén. Evidentemente, detrás de todas estas calamidades está este mensaje casi de esperanza a la vuelta del destierro. Acuérdense dónde tenemos que ubicar al primer Zacarías, digamos, lo que correspondería a esto. Bueno, en el capítulo 6, versículo 1 al 8 también, después leanlo si quieren, la descripción podría aludir a hechos, la descripción de los 7 sellos, digo, a hechos contemporáneos del Apocalipsis. El año 62, de hecho,
el rey parto, Vologeso, derrotó a los romanos y desde entonces los partos constituían la más seria amenaza del imperio romano. Tal vez tenga que ver con esto. También es posible que aquí se les presente como un castigo que Dios inflige a los que persiguen a la iglesia, ¿no? Que sería todo muy coherente en ese caso. Bueno, después de esta introducción, vamos al texto. Leo los 2 primeros versículos. Después vi que el Cordero abría el primero de los 7 sellos y oía el primero de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Y vi aparecer un caballo blanco. Su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante para seguir venciendo. Bueno, el blanco es el símbolo de la victoria, como la corona también que recibe el jinete. El arco, y bueno, en relación con lo que decíamos recién, es el arma característica de los partos. El jinete, a partir de San Ireneo, este personaje ha sido identificado con Cristo, que de hecho en el capítulo 19, versículo 11, aparece también montado en un caballo blanco. Pero el contexto inmediato no invita a pensar en tal identificación. Cristo acá ya está presente en esta escena como el cordero que abre los sellos. Y por otra parte, este jinete es inseparable de los 3 siguientes, que son los que vienen, son portadores de males. Entonces, más bien habría que pensar que este jinete representa a una potencia conquistadora ante la cual nadie se puede resistir. El llamado que les decía, que se va a repetir en cada uno de estos 4, ¿no? Ven, en el Apocalipsis el verbo erjomai se refiere normalmente a la venida de Dios o de Cristo. Este imperativo acá podría relacionarse con las peticiones del Espíritu, de la esposa y de Juan, que van a aparecer en el capítulo 22. En todas esas oportunidades suplican la venida de Cristo. En ese caso, Él vendría en ayuda de los suyos, valiéndose de una potencia conquistadora que termine castigando a los perseguidores de su iglesia. Esto que decíamos hace un ratito en el final de la introducción. Podría ser que lo tengamos que entender por ahí. Versículos 3 y 4. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo de los seres vivientes que decía, ven. Y vi aparecer otro caballo, rojo como el fuego. Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra para que los hombres se mataran entre sí y se le dio una gran espada. Bueno, rojo, gran espada, se alude indiscutiblemente a las sangrientas guerras que resultarán de las conquistas del primer jinete. El rojo, además, representa claramente la violencia como tal y que estaría asociado con la violencia política del imperio. Y acá habría una ironía tremenda porque el imperio se jactaba de haber logrado la Pax Romana. Bueno, pero claro, era una paz a costa de sojuzgamiento, a costa de control, una paz que en realidad era una ausencia de guerra, pero por poder, nada más que por eso. Versículos 5 al 6. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía, ven, y vi aparecer un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, se vende una ración de trigo por 1 denario, y 3 raciones de cebada por 1 denario, y no eches a perder el aceite y el vino. El color negro, la balanza, aquí hay como muchos elementos. Los detalles referentes a los principales medios de subsistencia también que aparecen, muestran que el tercer jinete sería el portador como del hambre, una consecuencia también normal de la guerra. Una ración de trigo, dice, esta cantidad representaba la ración diaria de un hombre y el denario a su vez era la paga de un día de trabajo. Por lo tanto, un jornalero solo podría adquirir lo que le era absolutamente necesario para vivir. Como dato, para entender lo que se está simbolizando acá, en tiempo de Cicerón, con un denario se podían comprar 12 raciones de trigo. O sea, estaríamos en una época total de carestía, de lo que hoy llamaríamos inflación. Aparece también el tema de la cebada, el alimento ordinario de los pobres, y aparece como solo 3 veces más barato que el trigo.
el tema de la balanza podría significar también el poder económico del imperio. Richard, de hecho, acá ve el tema de la inflación que suele castigar primero a los pobres. Hay muchos que leen acá, basados principalmente en el color negro, como que hablaría de la muerte en general. Bueno, como siempre los símbolos son polisémicos, ¿no? Digamos, se pueden entender de muchas maneras. No hay por qué elegir una excluyendo a las otras. Versículo 7. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oía el cuarto de los seres vivientes que decía, ven, y vi aparecer un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el abismo de la muerte lo seguía, y recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras salvajes. Amarillo o verdoso, como aparece en algunas traducciones, es el color de un cadáver en descomposición. Aparece la noción del abismo, el Hades, la personificación del lugar donde residen los muertos, y que dice que va detrás de la peste para devorar a los que vayan muriendo. La imagen es tremenda. La primera parte del versículo 8 se refiere a los 4 jinetes, otro indicio de que estos deben considerarse como una unidad homogénea, esto que decíamos al principio. Aparece aquí también la idea de las fieras salvajes, que están mencionadas en Ezequiel, capítulo 14, versículos 21 y 23. También evocan la ruina que sigue normalmente a la guerra. Miren lo que dice el texto de Ezequiel. Así habla el Señor, aunque yo envié contra Jerusalén mis 4 terribles castigos, la espada, el hambre, las bestias feroces y la peste, miren la relación, ¿no? Para extirpar de ella a hombres y animales, ahí queda un resto de sobrevivientes que hacen salir a sus hijos y a sus hijas y vienen a donde están ustedes. Ustedes verán su mala conducta y sus obras y se consolarán de la desgracia que traje sobre Jerusalén, de todo lo que mandé contra ella. Ellos los consolarán, porque ustedes verán su mala conducta y sus obras, y así sabrán que no sin motivo hice todo esto en la ciudad, oráculo del Señor, en donde también el castigo es un modo enviado por Dios, es un modo para que el pueblo vuelva otra vez a la alianza. Acuérdense de todo el tema de Ezequiel, ¿no? Este cuarto amarillo representaría entonces como una suerte de realidad global del imperio de muerte que era el imperio romano, al menos para los cristianos, ¿no? Desde la perspectiva de ellos. Versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. ¿Ven cómo ya cambia la estructura completamente? No se sigue en la misma estructura que habían aparecido los primeros 4. Juan mira ahora entonces la profundidad del cielo. La mirada de los 4 primeros sellos era una mirada desde la tierra. Ahora pone los ojos en el cielo. Al igual que con el Cordero degollado, la iglesia es perseguida en sus miembros. Fíjense, debajo del altar. Este altar es la réplica celeste del altar de los holocaustos que había en el templo de Jerusalén. Está representando esto. Y dice, las almas que estaban debajo del altar, el martirio de los cristianos que dan testimonio de Cristo es considerado aquí como un sacrificio, análogo al rito de cuando el sacerdote derramaba la sangre sobre el altar y al pie del altar. Según el Antiguo Testamento, además, recuerden, el alma o la vida, además está en la sangre, ¿se acuerdan, no? Capítulo 9 del libro del Génesis, donde al menos queda explícita esta noción, y que luego justificará todo el protagonismo de la sangre en el ritual judío, ¿no? Incluso en el Éxodo también, el rito de la alianza. Y una idea lindísima que aparece acá en el quinto sello: los mártires están vivos, están ahí. La misma idea, los mismos personajes van a volver a aparecer en el capítulo 7, asociados con una gran muchedumbre, en el capítulo 15, que van a estar representados como los que triunfaron de la bestia, en el capítulo 19, donde aparece el tema de la liturgia de los mártires, y en el capítulo 20, que van a representar los degollados por el testimonio de Jesús. O sea, los que murieron están vivos.
canto de esperanza absoluto esto, ¿no? Leo 10 y 11. Ellos clamaban a voz en cuello: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos que iban a sufrir la misma muerte. Se ponen a clamar a voz en cuello. Es el clamor del Éxodo capítulo 3, versículo 7. ¿Se acuerdan? Dios escuchó el clamor de su pueblo y bajó para liberarlo. Bueno, estamos en lo mismo, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta a este clamor? Versículo 11. Se les da una vestidura blanca. A ver, ya lo habíamos dicho cuando hablaba del tema de la técnica de papel de calco, que las cosas se repiten y se repiten y se repiten, lo mismo, y que yo les había anticipado, van a ver que a lo largo del Apocalipsis vamos a ir diciendo, el Apocalipsis podría haber terminado acá, que ya el mensaje está dicho, y sin embargo, recién empezamos, y falta un montón. Bueno, de alguna manera con este quinto sello, ya está dicho todo. Porque en el fondo lo que está diciendo es que los mártires, los que sufren por perseverar en la fidelidad, reciben la vestidura blanca, por lo tanto están en la gloria. Ya recibieron el premio. Ni siquiera tienen que esperar, a pesar de que digan el hasta cuándo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tema de la apocalíptica, que era un tema recurrente del Antiguo Testamento? ¿Hasta cuándo sucederá todo esto, ¿no? Que el mal triunfará sobre el bien. Bueno, es el mismo reclamo, y se le da respuesta inmediata. Maravilloso. El sexto sello vuelve a la tierra la situación, anuncia los acontecimientos que precederán al fin del mundo. Y el fin del mundo que coincidirá a su vez con la salvación de los elegidos. Los versículos del 12 al 14 describen una serie de perturbaciones cósmicas, bien al estilo apocalíptico, y los versículos 15 al 17, ¿cuáles son los efectos de esas perturbaciones cósmicas sobre los seres humanos? El conjunto del pasaje abunda en imágenes tomadas de los profetas. Está todo tomado de los profetas. Todas estas imágenes, en especial la aniquilación del cielo y la tierra, eran símbolos familiares de la tradición profética y apocalíptica referentes al fin del mundo. Son los mismos elementos que van a aparecer en los discursos apocalípticos de los evangelios sinópticos, ¿no? En el capítulo 13 de Marcos, del 24-25 de Mateo y especialmente en el capítulo 21 de Lucas. Leo del 12 al 14. Y cuando el Cordero abrió el sexto sello, vi que se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como ropa de luto y la luna quedó como ensangrentada. Los astros del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla. Todas las montañas y las islas fueron arrancadas de sus sitios. Me detengo un segundito ahí. Terremoto. Bueno, profeta Amós, Isaías, Joel, Ageo, bueno, además de los textos apocalípticos que nombraba recién de los evangelios sinópticos, ¿no? El sol y la luna también aparecen en la tradición profética. Amós, Isaías, Ezequiel, Joel. Estrellas. Se supone que están fijas en el firmamento. Caen a la tierra como caen en primavera los higos verdes agitados por el viento. Una escena, digamos, una imagen maravillosa, maravillosa. El cielo se replegó, la bóveda de los cielos, imaginada como una sustancia sólida, será enrollada tan rápidamente, digamos, que la imagen es como un papiro que se enrolla. La misma imagen aparece en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Sigo, versículos 15 al 17. Los reyes y los grandes de la tierra, los jefes militares, los ricos y los poderosos, los esclavos y los hombres libres, todos se escondieron en las cavernas y entre las rocas de las montañas. Y decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y ocúltennos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir? Fíjense, se enumeran 7 condiciones o categorías sociales que estarían representando el conjunto de la sociedad, que está sobrecogida por el terror del juicio inminente. Como diciendo, nadie se salva. Se fijaron que son 7, ¿no? Reyes, grandes de la tierra, los jefes militares, ricos
y poderosos, esclavos y hombres libres. Otra vez aparece el número 7 para representar la totalidad. Se escondieron, o sea, conscientes de su culpa, los impíos temen a Dios más que a la muerte. Es la reacción psicológica típica de los pecadores. Bueno, Génesis 3, 8, cuando se esconden de Yahvé después de comer del fruto del que estaba prohibido comer, es la misma idea. Es la misma idea. ¿Quién podrá resistir? Es lo contrario de pie delante del trono. Fantástico esto, ¿eh? Las oposiciones son maravillosas. Y además, fíjense las conductas de unos y de otros. Los mártires están debajo del altar diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Dale, que venga el fin de los tiempos. Y esto dicen, no, que no venga, uy, se viene. Digamos, el mismo acontecimiento, que es el juicio de Dios, que es el fin de la historia, para unos es alegría y salvación y para otros es catástrofe. Acá se ve claramente lo del cielo y lo de la tierra. Estamos hablando de la misma realidad, exactamente de la misma realidad. El tema es dónde te encuentras parado, dónde estás parado respecto de esa realidad. Maravilloso. Los mártires están como, venga a nosotros tu reino, del Padre Nuestro, en última instancia, y estamos diciendo lo mismo que ellos. Capítulo 7. Entramos en el capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie en los 4 puntos cardinales y sujetaban a los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Acá está arrancando un texto donde, ya lo vamos a ver, ahora digo el título, donde la iglesia de la tierra es protegida por Dios. Lo que va del versículo 1 al 8 de este capítulo 7. Aparecen los 4 puntos cardinales. La Tierra es considerada como una superficie rectangular, ¿sí? Los 4 vientos. Se suponía que los vientos favorables procedían de los lados de la Tierra, mientras que los desfavorables venían desde los ángulos. Esto es una idea que aparece frecuentemente. En Jeremías 49:36, por ejemplo, dice, haré venir contra Elam 4 vientos desde los 4 confines del cielo. Dispersaré a los 4 vientos y no habrá ni una sola nación a donde no lleguen los expulsados del Elam, ¿ven? Como signo de castigo. Pero aparece otras veces también. Simbolizan las fuerzas destructivas de este mundo y son un anuncio del último día, tal como había aparecido en Daniel, en Zacarías, etcétera, etcétera. 4 ángeles. Así como un ángel recibe poder sobre el fuego, más adelante va a aparecer esto en el capítulo 14, versículo 18, y otro dominio sobre el agua en el capítulo 16, así estos 4 ángeles están encargados de la furia de los vientos. Estas imágenes simbólicas protagonizadas por ángeles es algo frecuente que va a aparecer en el Apocalipsis. Los árboles particularmente representan como uno de los lugares más frágiles respecto del viento, representan a los seres vivos en general, ¿sí? Versículos 2 y 3. Luego vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo, y comenzó a gritar con voz potente a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Del oriente. El ángel protector aparece por el este, fuente de la luz, la posición del paraíso, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 2, versículo 8. También se esperaba que el Mesías viniera del oriente. El sello del Dios vivo. Siguiendo una costumbre muy común entre los antiguos, los señores orientales imprimían el sello de su anillo en los objetos de su propiedad. Esto es una costumbre. Todo lo que llevaba esa marca pertenecía al Señor y se hallaba bajo su protección. Llevar el sello del Dios vivo significa pertenecer a Él. Esta idea aparece en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 17, en Efesios, en Juan. Esto no impide que los cristianos puedan sufrir persecución y muerte, como de hecho la van a sufrir y de hecho la sufrieron, ¿no? Pero los oprimidos recibirán de Dios la fuerza para perseverar. Esta es la idea que se quiere transmitir. Y un sello en la frente. Esto está tomado de Ezequiel 9:4-7.
Dice, el Señor le dijo, recorre toda la ciudad de Jerusalén y marca con una tela frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Luego oí que les decía a los otros, recorran la ciudad detrás de él, hieran sin una mirada de piedad y sin tener compasión, maten y exterminen a todos, ancianos, jóvenes, niños y mujeres, pero no se acerquen a ninguno que esté marcado con la T. Comiencen por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban delante de la casa. Después dijo, contaminen la casa y llenen de víctimas los atrios. Luego salgan y golpeen en la ciudad. Evidentemente está tomado de ahí. Hoy entonces, versículo 4, leo del 4 al 8. Hoy entonces el número de los que habían sido marcados. Eran 144.000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Gad, 12.000 de la tribu de Aser, 12.000 de la tribu de Neftalí, 12.000 de la tribu de Manasés, 12.000 de la tribu de Simeón, 12.000 de la tribu de Leví, 12.000 de la tribu de Isaacar, 12.000 de la tribu de Zabulón, 12.000 de la tribu de José, 12.000 de la tribu de Benjamín. 144.000. ¿Qué es 144.000? ¿Es 144.000? No, es 12 por 12 por 1000. Si 12 es el número de los elegidos, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento, por 1000, que es el número de la gran cantidad, llegamos al sin número de los elegidos. Sin número de los elegidos. ¿No? Es realmente desconocer el género literario, el leer literalmente este número y cualquier otro número que aparezca en el libro del Apocalipsis, ¿no? A todas las tribus, dice. El número no se refiere probablemente a los judeocristianos, sino que más bien representa a todos los miembros de la iglesia, el nuevo Israel, el mismo que va a aparecer en el capítulo 14, ya veremos más adelante. El judaísmo tenía la esperanza de que en la época mesiánica Israel sería restaurado con todas sus tribus. Los primeros cristianos afirmaban que esta esperanza se iba a cumplir en la iglesia de Cristo. Bueno, cada uno afirmaba lo suyo. Obviamente, Juan parece estar compartiendo esta idea. Judá es nombrada, fíjense, en primer lugar porque Cristo había nacido de ella. Y ahora entonces, la iglesia del cielo glorifica a Dios. Los versículos 9 al 17 de este capítulo 7. Después de la prueba final, la multitud de los cristianos, que triunfa sobre la persecución, aparece ahora revestida de gloria. Los versículos 9 al 12 describen la victoria de los elegidos. Y los versículos 13 al 17 explican los principales detalles que van a simbolizar su estado de felicidad. Leo, versículo 9. Después de esto vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Imposible de contar. Posible alusión a la promesa hecha a Abraham. ¿Se acuerdan? Génesis 15. La arena del desierto, las estrellas del cielo, así como no se pueden contar. Bueno, posible alusión a esto, que recuerda la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 12, ¿no? Palmas en la mano, signo de victoria, acción de gracia de los elegidos. La muchedumbre no tiene sello, porque era justamente imposible de contar. O sea, rompe los esquemas organizativos e institucionales. A ver, lo digo para que nos entendamos rápido. Acá están los que no están anotados en el libro de bautismo. A ver si nos entendemos. Los marcados con el sello del Dios vivo serían los que están anotados en el libro del bautismo. Pero esto no. Esto no. La salvación. Los elegidos dan gracias a Dios y al Cordero que los ha salvado. Dios Salvador y el Cristo Salvador. ¿Se dan cuenta? Otra vez tengo que volver a decirlo. ¡Listo! Se acabó el Apocalipsis. El mensaje ya está terminado. La salvación ha llegado. Están con túnica blanca y palmas en la mano. Todo el mundo. Basta. Versículo 11. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre, amén.
Y uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas? Yo le respondí, tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. La imagen es increíble. Este himno de alegría se repetirá con motivo de la derrota del dragón en el capítulo 12, versículo 10, y con la derrota de Babilonia en el capítulo 19, versículo 1, el mismo canto. Toda la corte celestial se une a la aclamación de los santos, igual que en el capítulo 5. Amén, aparece acá, el amén, colocado al principio y al fin de la doxología, que consta, si se fijan, otra vez, de 7 miembros. El amén está encuadrando el himno. Dice, estos son los que vienen. Muchos creen que se trata solo de los mártires, pero quizá es más acertado identificar esta multitud con todos los miembros de la iglesia que han permanecido fieles hasta el final. De ese modo, esta visión viene a prolongar la anterior, que se refiere a toda la iglesia terrestre. Seguramente haya que entenderla más bien en este sentido. Y dice, vienen de la gran tribulación. Los cristianos en unión con Jesús están sometidos, sin duda, al dolor. Pero la gran tribulación descrita va a marcar el fin. Es el signo del fin. Y por eso es pascual. La destrucción necesaria para que pueda surgir lo nuevo. Fabuloso, ¿eh? Pero también representa la nueva vida recibida en el bautismo, en la condición presente. El que está en Cristo es una nueva criatura, de Pablo. La sangre es símbolo de la muerte de Cristo y de su valor salvífico. Por eso lavan sus vestiduras, blanquean sus vestiduras en la sangre. La imagen es fabulosa, ¿eh? La fórmula en la sangre pertenece al vocabulario del Nuevo Testamento. Quizá proviene de la liturgia eucarística, seguramente. El tema de la Eucaristía está presente en todo el libro del Apocalipsis. Versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto día y noche en su templo. Al igual que los ángeles, los elegidos, por vivir en la intimidad con Dios, aparecen celebrando la liturgia celeste. Ya está. Sigo. El que está sentado en el trono habitará con ellos, nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor, porque el cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Miren qué descripción. La salvación se describe con una serie de expresiones tomadas del Antiguo Testamento. Los 7 verbos están todos en futuro, lo que indica que esta visión termina con una promesa. Fíjense, Dios habitará con ellos. Ya no conocerán el dolor, ni por el hambre, ni por la sed, ni por el sol. Son todas imágenes, no leo las citas porque lo voy a cansar, todas imágenes tomadas del Antiguo Testamento. El Cordero será su pastor. Salmo 23. Los conducirá. Éxodo. Secará toda lágrima. Son las mismas ideas que van a aparecer en la descripción de la Jerusalén celestial. El Salvador, esto que decíamos antes, ¿quién es digno, no? No es el emperador. El Salvador es Dios. Es un anticipo, es un verdadero anticipo sintético del capítulo 21 y 22 y la contrapartida del imperio de muerte que se describió en el capítulo 6, versículos 1 al 8, en los 4 primeros sellos. Una genialidad. ¿No? Capítulo 8, versículo 1. Y cuando el Cordero abrió el 7º sello, se produjo en el cielo un silencio que duró alrededor de media hora. ¿Se dan cuenta lo que significa simbólicamente este versículo? Venimos de una liturgia tremenda, con cantos, despelote celestial, y de repente
media hora de silencio. Esto es un suspenso tremendo. El septenario que viene ahora, que es el de las trompetas, va a representar, se va a identificar ni más ni menos que con el advenimiento del séptimo sello. Esa es la idea que está presente acá. Digamos, además, recuerden lo del papel de calco. ¿Sí? Vamos a ver lo mismo, pero desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Haciendo, como ya anticipamos en la estructura general, una relectura del Éxodo.